No, mira la rata. Mira la rata. Mira la rata. No, no. Quedaste a un toque y la concha de tu madre. O sea que el tema factor sorpresa te mata también. O sea, porque si vos vas a buscar PvP, ¿sí? Si vos vas a buscar PvP y sabés que va a venir el PvP y estás preparado para encontrarte a alguien y pelear, es una cosa. Pero fíjense, yo en ningún momento estoy mirando el minimapa porque estoy concentrado en eso. El chabón, ahora que estoy viendo la repetición, en un momento se va a ver que va a estar caminando por los pastos. Miren esto, ¿eh? Yo ahora lo muestro acá con el mouse. Pero yo estoy concentrado en la soleada, última oleada. No me iba a imaginar ni puta que iba a venir alguien ahí. Pero fíjense que cuando mato al gigante, ahora cuando yo me voy para allá, encima yo estoy hecho mierda de vida, me voy curando como puedo. Y fíjense que ahí ya él se está viniendo, ¿sí? Acá, ahora cuando mato al gigante, acá se ve el movimiento de pasto. Ahí se ve el movimiento de pasto y ahí ya cuando vi el movimiento de pasto yo lo tenía encima con un básico, más el arquero y me dejó a 130. Ahí yo me disipo porque me estuñó, me disipé, me pegó 62. Lo tiro martillo y ahí era, primero que yo ahí me seguí moviendo, ahí era quedarme quieto y pegarle. Pegarle, tiré la llamita y con la llamita la cagué, porque es verdad, si yo le pegaba, el básico que le pegué, sí, porque yo le pego un básico que lo dejé en 18. Sí, fíjate cuando él se disipa. Yo ahí me disipo, le pego martillo, ahí tiré la llamita, si yo le hubiese pegado un básico, ese básico lo mataba. Bienvenidos una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Frostborn y acá empezamos el día sábado con este gran video, ¿sí? Bueno, ahí vieron lo que fue el primer PvP que hago con Mago Igneo, sí, en realidad no es que estaba pensando en hacer PvP con Igneo, la verdad que no se me ocurre, no soy bueno en PvP y menos con una clase como Mago Igneo que nunca la había usado en mi vida. Estaba tratando de hacer los orbes y de repente me aparece ese tanque que para mí me estaba espiando porque primero vino desnudo, después vino ya armado y bueno, sale en la oleada número 10 como se ve. Por más de haber muerto sí y haber perdido el orbe, yo ya dije, los orbes yo no necesitaba, yo ya tenía los puntos de ayer, tengo los puntos de hoy. Eso era más que nada para hacer algo distinto en el directo y poner un poquito de adrenalina, así que el orbe no me importaba. Y en cuanto a lo que es el PvP, la verdad que me voy contento para haber sido el primer PvP, creo que lo jugué muy bien, estuvo mucho mejor de lo que fueron PvPs antiguos o PvPs anteriores que moría sin dar pelea. Por lo menos sé que lo dejé a un toque y el único error que tuve fue esa llamita que si, como me dijo Alex, si hubiese tirado un básico en lugar de la llama, con el otro básico lo mataba. Pero bueno, cosas que hay que ir aprendiendo. La verdad que ya, como digo, me agarró de sorpresa, no me lo esperaba, tenía mucho, estaba muy concentrado en lo que es el directo, en lo que es la soledad, lo que es el orbe, el frío, el hambre, la sed, todo eso, y de repente que me salga un bruto, me agarró bastante por sorpresa. Pero bueno, como digo, para mí fue un buen PvP, estoy contento, así que por ese lado vamos bien. Vamos a lo que es el video de hoy, el arco nuevo, este legendario que está en el mini pass, así que vamos rápidamente para abajo para ver eso. Bien, estamos acá en nuestro probador de arma oficial, ¿sí? El enviado. Acá tenemos el arco, ¿sí? Entonces podemos ver que tiene 54 de daño y un DPS de 60. Vamos a compararlo con otros 50-55. O sea, 54-60, 50-55. Es mejor que este arco, ¿sí? Igual tengan en cuenta que este arco se usa más que nada en tumbas, ya que tiene un 15% más de daño en las tumbas, ¿no? Este 32 de daño, pero tiene mucha velocidad y hace que un DPS de 53. Así y todo, este le gana en el básico y le gana en el DPS, o sea que queda también mejor que este. Vamos con el de fuego. El de fuego tiene 41 de daño, pero tiene 54 de DPS y tiene la quemadura, ¿sí? En cuanto a lo que es DPS, es mejor este obviamente, pero el tema de la quemadura haría que sea un poco mejor. Así que vamos a ir probando en principio con los lobitos que están por acá en la zona.
86 le hice. También que tengo que tener en cuenta la clase y demás. Me gustó mucho la escena animada. Es como que junta fuego y larga la flecha, ¿no? Está interesante. El tema de este arco que tiene la probabilidad o el tema de daño en área. Inflige daño en área del objetivo cada el tercer disparo. ¿Sí? Hay que ver si cuenta el tercer disparo seguido, o si por ejemplo yo tiré uno allá, le pegué el segundo acá, y hay que ver si ahora después con el tercero ya me cuenta. ¿Sí? 3-0 y cuarto hizo 102. Hay que ver una cosita. A ver, yo hago uno acá, 85, 2, 3, y vamos a juntar ahora a un par de zombies. En teoría ahora viene el disparo número 3, así que vamos a juntar algunos. Y vamos a hacer el tercer disparo, ¿sí? Ahí están juntos. ¿Sería el tercer disparo? No. 3. No me tomó el tercer disparo. A ver, vamos a juntar a varios. Por lo menos 4 o 5. A ver, vamos a ir ahí, a ver. 1, 2, 3. ¿Y la bomba? ¿Qué está pasando acá? Daño de área. Inflige daño en área alrededor del objetivo cada tercer disparo. Pero si yo estoy tirando tercer disparo y no me están matando a nadie. Raro eso. Pero bueno. En cuanto a lo que es daño, 85, y el arco de fuego hace 65, ¿sí? Lo que es daño, obviamente, como digo, es mucho mejor el daño de ese arco. Obviamente que el arco de fuego tiene la quemadura, ¿sí? Pero para PvP yo calculo que debería suplantarse el arco de fuego con este, ya que tenemos el tema del daño en área, ¿sí? Más allá de la quemadura y demás, obviamente que prefiero eso. Me voy a poner ballesta de 5 por las dudas de que falle el tema del daño en área. Sí, que vimos que no estaba funcionando. Entonces ya, si no voy a poder matar a los chamanes, me voy a poner ballesta de 5 y vamos a poner a matar a los chamanes con eso en caso de que se complique. Sí, voy a dejar todo esto acá en caso de que sea una F, y vamos a probar nuestro querido y hermoso amigo enviado. Así vamos a ver cuánto daño le hacemos. Sí, le sigue haciendo 85. Ahí hizo el daño de área, ¿sí? Es como 3 disparos seguidos tiene que haber. A ver, 1. Ahí hizo el daño, ¿sí? 2, 3, pero en ningún lado. Ahí está haciendo el daño de área. Ahí hace el daño de área, ¿sí? No llego a ver, voy a quedarme acá arriba. 1, 2, 3, 84 le hace. Y el daño de área, no sé si hace daño. A ver, 1, 2, 3. Pero no le pego a ningún chamán. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y ahí hace la bombita. 1, 2, 3. Cada 3 disparos está haciendo la bombita, pero no veo un daño de área considerable. A ver, que llame de nuevo a los chamanes. 1, 2, 3. A la verga. 1, 2. El daño de área es muy cortito, ese daño de área, ¿eh? Porque fíjate que el chamán está al lado y casi que ni lo toco. A ver, vamos a esperar que tire chamanes de nuevo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahí sí le pegué a los chamanes, ¿no? 1, 2, 3. Ahí sí le pegué a los chamanes, ¿no? Ahí sí le maté a los chamanes con la explosión. No. No, F. Cosas que pasan. Bien, estamos entonces en el segundo intento, ¿sí? Ya pudimos ver lo de matar a los chamanes. El daño de área que tiene no es tan grande como yo pensé que iba a ser. Yo pensé que iba a ser un poco más grande el daño de área que hace. La verdad que me decepcionó un poquito eso.
Yo pensé que iba a ser o más grande o más llamativo el tema del área con el que va a ser. ¿Sí? Fíjense, 1, 2, 3. Bueno, ahí no tiró la bomba justo. La tiró justo después, pero medio bugueado eso. Pero sí se vio en una sola vez que pude matar a los chamanes que estaban cerca de él. Sí, agarramos todo, menos mal que había dejado las cosas allá arriba, si no perdía durabilidad de todo. El arco por suerte quedó sano, ahora se lo tengo que reparar para devolvérselo a Alex. Muchas gracias a Alex que me prestó el arco obviamente para poder hacer este video. Así que en cuanto a lo que es el daño, obviamente que está interesante, sí. Lo que es el daño está interesante, y lo que es el daño de área habría que seguir probándolo en PvP familiar y demás. Así que después vamos a estar haciendo pruebas con personas reales, sí, jugador contra jugador. Esta noche 21:30 en YouTube vamos a estar en directo y vamos a ir a zona roja, y le voy a decir a Alex que lo lleve para que lo podamos probar. Sí, yo ahora se lo voy a reparar usando monedas para que lo podamos tener enterito esta noche para hacer pruebas con humanos, con jugadores reales, para ver cuánto daño le hace esa bomba y ver cuánto daño hace en área. Así que si quieres ver todo eso, 21:30 Argentina en YouTube, nos vemos en directo por ahí. Abrazo grande, se cuidan, chao chao.